Buenos días, mis amigos, bendiciones. Primero el café y después los problemas. Hombre, el día de hoy eh, no quiero hablar específicamente de los temas habituales de los que hablamos siempre, que es mantenerlos a ustedes al día de las cosas que hacemos o que adelantamos respecto de las acciones en la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, Ministerio Público, Fiscalía Anticorrupción o Procuraduría de la Nación. Hoy quiero darles un consejo. Cuando se trate de temas vinculados a procesos legales en la OMIC, quiero darles un consejo sano al respecto de busquen quien los defienda. Busquen quien los asesore legalmente. No se dejen enredar por eso de que yo tengo la razón. No. En el tema específicamente del señor Máximo y el señor Vigil y la profesora Nilka, el problema en esos casos es que básicamente ninguno tuvo oportunidad de defenderse. El señor Máximo, por ejemplo, fue notificado en cierto momento de que ANTAI había establecido una investigación en su contra por supuestamente haber sancionado al señor Víctor Luna Barahona. Resulta que el señor Máximo, preocupado por esa situación, luego después escribe una nota donde dice que fue engañado por el profesor Vigil, y la escribe hasta cierto punto con toda seriedad y autoridad, porque de hecho Máximo pensaba que realmente había sido engañado por el profesor Vigil, porque el profesor Vigil le pide a él que sea testigo de la notificación. Máximo fue testigo de la notificación, pero en la denuncia que puso Luna Barahona ante ANTAI, lo hace ver como que él es parte del comité electoral cuando firma esa nota como testigo. Por eso la importancia de tener abogado. Y lamentablemente nadie le puso un abogado a Vigil, a Máximo, el señor Maximino. Y ANTAI lo sanciona, lo investiga sin que él tenga derecho a un abogado. Pero lo cierto es que el señor Maxi Araúz firmó la nota como testigo. Y lo recuerdo perfectamente. En ese momento, el señor rector no estaba en Panamá, estaba en Nicaragua. De hecho, él no quería que nadie supiera que estaba en Nicaragua, porque no estaba solo. Estaba acompañado, y bien acompañado, de la misma persona con la que se acompañó en Chiriquí. De la misma persona con quien él firmó 3 meses de viáticos por más de $1,500, y no ha sido investigado por Tribunal de Cuentas, ni por auditoría, ni nadie. Y por eso fue que la sacó. Él estaba en Nicaragua, y el comité electoral, al no poder notificarlo, se hizo acompañar del señor Máximo, tanto Nilka como Vigil, para que fungiera como testigo no de la sanción, de la notificación del inicio de investigación. Tengamos claro una cosa en ese sentido. Los suplentes del comité electoral solo pueden actuar cuando así lo habilite el principal. Si la profesora Nilka estaba actuando en ese momento y el profesor Vigil estaba actuando en ese momento, ni el profesor Figueroa, que era suplente de Vigil, ni el señor Araúz, que era suplente de Nilka, podían actuar como miembros del comité electoral. Actuó el señor Araúz, Maximino, como testigo. Pero allá en ANTAI vendieron la historia de que él actuó como miembro del comité electoral, y por eso lo sancionaron con el pago del 50% de un mes de salario. Pero no contentos con eso, ANTAI pone la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y ahora mismo hay un proceso sobre eso. Pero soslayaron el hecho cierto de que él no era, en ese momento, funcionario, miembro del comité electoral habilitado. Simplemente era un funcionario más. Por eso les digo que en el tema legal, no necesariamente el que tiene la razón, el que dice la verdad tiene la razón. Porque si usted no tiene abogado,
solamente va a estar la versión de quien lo acusa. Y eso fue lo que pasó en el caso este del señor Maximino Arauz. No tenía quien lo defendiera contra Antay y pasó lo que pasó. Pasó exactamente igual con el tema del profesor Vigil y la profesora Anilka. Se encontraron ellos en un estado de indefensión, ¿ok? De un completo y absoluto estado de indefensión durante todo el proceso de investigación. ¿Y por qué los investigan a ellos? Porque sancionan al señor Roberto Aparicio Alvear. ¿Ok? En la sanción de Roberto Aparicio Alvear se entregan una serie de documentos, algunos de ellos incompletos, y se le hace creer, ya sea deliberadamente o porque Antay estaba estaba enajenada, que Vigil y la profesora Anilka hicieron aquello que no podían hacer respecto a la norma electoral. Yo no confío de antemano en Antay. Antay, para mí, en la administración de la antigua directora, creo que era Ilsa Hernández o Fernández, era un ente corrupto. Y lo sigo sosteniendo. Antay era un ente corrupto. El ente que tiene que investigar las acciones corruptas era un corrupto. De hecho, en este momento hay una investigación contra el Comité Electoral que no ha avanzado en Antay. Qué interesante. No avanza en Antay, pero va corriendo en el Ministerio Público, en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y saben por qué? Porque evidentemente alguien en la universidad tiene todavía tentáculos inmersos, metidos hasta el fondo en Antay. La denuncia está puesta en Antay hace rato y ahí quedó. Yo le puedo asegurar que si vamos hoy o mañana a verificar esa denuncia se archivó. La misma denuncia que pusimos contra el Comité Electoral en la Fiscalía Anticorrupción. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es que cuando usted le miente, escúcheme bien, cuando usted le miente a la autoridad competente, ¿okay?, en una declaración jurada, en una acusación, en una denuncia, usted está cometiendo un delito. Usted está incurriendo en un delito por el cual usted puede quedar hasta 2 años preso. Ahora, no es que vaya a quedar preso, hay una cosa que se llama conmutación de pena. Pero de que queda sancionado y probablemente eso le afecte para seguir ejerciendo funciones públicas. Pero cuando un abogado le miente deliberada y flagrantemente a una autoridad competente, se llama opinión jurídica. Y acá vamos a hablar de mentiras que le dieron a Antay. ¿Ok? Eso fueron mentiras. Antay en los 2 casos. Pero, adivine qué, son opiniones jurídicas. Yo puedo, como abogado, cualquier abogado puede mentirle flagrantemente a cualquier autoridad competente, sea Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Antay, que tenga injerencia en temas de análisis jurídico, no necesariamente en una instancia competente. Pero es opinión jurídica. Y por esa opinión jurídica es que sancionaron al señor Vigil y sancionaron al señor Máximo y a la señora profesora Nilka. A Nilka y a Vigil, por ejemplo, Antay nunca defendió sus derechos de que se les cumpliera el proceso, se les hiciera el procedimiento como debe ser. Antay nunca defendió el hecho de que ellos eran funcionarios categorizados. Por ejemplo, Vigil era categorizado. Vigil tenía categorización. ¿O esto qué es? ¿Este documento qué es? Firmado por el señor Luna. ¿Ok? Y por Iracema Tijerino. Certifica que Roger Vigil es profesor categorizado. Este es el certificado. O sea, que si no es categorizado y es otra cosa, está mintiéndole flagrantemente a alguien, ¿no? Porque en la opinión en la respuesta que emitieron a la Defensoría del Pueblo de estos ciudadanos, dicen que Vigil no era categorizado, sino que Vigil era de libre nombramiento y remoción, por lo menos en la nota firmada por Víctor Luna. Que Marcos Roger Vigil era profesor de libre nombramiento y remoción, desconociendo el foro electoral, su condición de profesor categorizado, su condición de profesor permanente. Lo mismo pasó con la profesora Sandoval de Arosemena. Desconocieron su foro electoral, su condición de profesora permanente, argumentando que también era de libre nombramiento y remoción. Lo más triste del caso
es que previo a la resolución de destitución de ambos, ellos solicitaron no solamente que se le levantara el fuero electoral a Vigil y a Nica, sino también que una comisión, un match de Escuela de Liderazgo, investigara también al cadete Pérez. ¿Okay? Y resolvieron destituirlos sin que el comité electoral respondiera o haya respondido la solicitud de levantamiento del foro electoral. O sea, lo sabían de antemano. Miren, esta nota, ¿de quién es? Iracema Tijerino, y dice que el profesor Vigil es permanente con condición de categorizado. Docente, dice, carrera docente. Permanente categorizado con categoría 1. Dice, se acredita como servidor público de carrera docente permanente categoría 1 al profesor Vigil. Y dicen en la resolución en la opinión de la Defensoría del Pueblo, que el profesor Vigil era de libre nombramiento y remoción. Si el profesor Vigil, por ejemplo, interpone una denuncia penal o una querella penal contra Víctor Luna por haber mentido tan flagrantemente a la Defensoría del Pueblo, que yo siento que no es él que debe presentar la denuncia, sino la propia Defensoría del Pueblo. ¿Qué va a argumentar el señor Luna? Que esa fue la opinión de su departamento de asesoría legal. Así. Ah, no, esa fue la opinión que me dieron en asesoría legal. ¿Y qué se va a argumentar? Es simplemente una opinión jurídica. Eso es real, eso es verdad, eso es real, eso es honesto. Pues no, pero así funciona el derecho. Así funciona el derecho. El que no tiene abogado se fue a la porra. Así de sencillo. Aquellos que han tenido abogados y que han tenido asesoría, como el profesor, como el capitán Cordobés, perfecto, les ha ido bien. Al capitán Cordobés lo intentaron sancionar, no lo intentaron, lo sancionaron 3 veces para evitar que corriera como candidato. 3. Y ya querían destituirlo. 3 ocasiones el capitán Cordobés tuvo que hacerse de su abogada y quitarse todas esas sanciones inventadas, de hecho. Inventadas. Y lo sabe Marco González, porque varias veces me confesó lo que realmente, las instrucciones que había recibido desde allá arriba respecto del señor Cordobés. Varias veces me confesó que las instrucciones de allá arriba eran someter al Cordobés a las sanciones para evitar que corriera. Eso no lo puede negar. Bien. La otra instrucción que recibió, eso es otro tema. En el punto del tema electoral, cuando el capitán Cordobés interpone los recursos de la impugnación contra Luna y también la interpuso la cadete Alvarado, ¿qué decidieron ellos allí? El comité electoral rechaza la impugnación de Alvarado porque Alvarado no entrega una fianza, Alvarado entrega un cheque de gerencia. Y ellos pomposamente emiten una resolución rechazando de hecho la impugnación de la cadete Alvarado. Pero la aceptación de la impugnación del capitán Cordobés no la hacen a través de una resolución. Lo hacen a través de un edicto. ¿Por qué? Porque el edicto tenía condiciones no señaladas en la norma. Tenía disposiciones no reguladas en la norma. Y cuando me refiero a norma, digo en el reglamento electoral y en el reglamento interno. Ya previamente el capitán Cordobés había cumplido con los requisitos establecidos en la norma, pero el comité electoral, para evitarse el trabajito ese de tener que responder esa impugnación, hizo 2 cosas interesantes, delictivas también. Hacer que colocaron un edicto un viernes para retirarlo el lunes, que nunca lo colocaron, particularmente mis fuentes me dijeron que nunca vieron nada. Eso también pasó conmigo. Conmigo pegaron supuestamente edictos en lugares visibles que nunca se copiaron.
en mi proceso disciplinario, ¿ok? Pero no contaron que ese error tenía repercusiones en el sentido de que colocan un edicto pidiendo 3 requisitos adicionales para darle validez. Admitían el recurso de impugnación, pero lo condicionaban a 3 requisitos adicionales que tenía que entregar el capitán cordobés hasta el día lunes. Lo colocaron el viernes y el edicto decía hasta el lunes. Esos 3 requisitos adicionales eran fotocopia del representante legal de la aseguradora, un documento que certificara que la aseguradora tenía competencias para emitir fianzas, y un tercer requisito que no recuerdo en este momento. El capitán Cordobés regresó, fue el martes, al comité electoral a preguntar otra cosa. Y cuando preguntó por eso, le dijeron que ya eso se había vencido el día de ayer, o sea, el lunes. Y el capitán, no, ya venía ducho. Cometieron un error grande. El edicto no tenía fecha de culminación. Todo edicto dice, este edicto se colgará desde tal fecha hasta tal fecha. Este edicto no tenía absolutamente ninguna información al respecto. Así que, como el capitán había retomado, había podido lograr la documentación solicitada, tuvieron que admitirlo, como decimos buen panameño, de fidanque a toledano, y hacer el trabajo de evaluar el contenido de la norma de la capítulo 3 de la ley 24, donde dice poseer título de licenciatura y maestría o doctorado en ciencias vinculadas al sector marítimo. Así deciden, otro acto delincuencial, digamos, que según su interpretación de la norma, porque son un ente autónomo, en la norma dice que cualquier título de licenciatura y de maestría es admisible, que lo único que necesita tener doctorado es el doctorado. Especialidad es el doctorado. Imagínense. Es decir, si yo tengo un título de licenciatura de periodismo y tengo una maestría en docencia superior, pero adicionalmente de eso tengo un doctorado en educación, yo no puedo presentar mi doctorado en educación porque no me lo admiten. Pero puedo presentar mi título de licenciatura en periodismo y mi maestría en docencia superior, y tienen que admitirlos al tenor de lo que interpreta el comité electoral. Es decir, que cualquier título de licenciatura y de maestría son admisibles para la valoración de un candidato. Increíble, ¿verdad? O sea, si esta fuera una universidad, digamos, de contabilidad, de contadores públicos, como las que estudió mi hija. Una de mis hijas estudió en la Universidad de Contadores Públicos. ¿Okay? Yo como periodista puedo ser candidato, si fuese una universidad pública, yo como periodista, sin especialidad en contabilidad, puedo ser candidato a rector sin ningún problema. Igual que puedo ser candidato a rector en cualquier facultad de medicina, al tenor de lo que interpreta el comité electoral. Pero bueno, estamos hablando de que, insisto, hay que cuidarse, no confiar en lo que dice la administración. Esta administración está viciada por abogados de tercera monta que no dicen la verdad y están acostumbrados a mentirle flagrantemente a la autoridad competente bajo el argumento de que es una interpretación jurídica. Y es triste, es triste. Lo he visto en todos los documentos, en cada uno de los documentos. Por ejemplo, hicieron lo mismo, le mintieron a la sala tercera. Cuando le dicen a la sala tercera que el señor se separó a tiempo, cuando todos sabemos que no es así. Y todos sabemos la historia de cuál fue que se separó. Y se le olvidaron mencionar a la sala tercera como si los magistrados de la sala tercera fueran ignorantes, que es lo que establece la ley 38 respecto a las separaciones de las personas que tienen mando y jurisdicción. Que no se pueden separar del cargo a menos que den una persona encargada. Y el señor Luna no dejó nunca a nadie encargado. De hecho, evadió en todo momento dejar a Tomás Díaz encargado. No solamente en eso le emitieron a la sala tercera, le emitieron en todo el documento. Por ejemplo, vincular el STCW con la formación académica de docencia superior, la necesidad de la docencia superior en el STCW. Cuando el señor Luna, la última vez que actualizó sus documentos en la autoridad marítima fue en 1998.
¿De qué STSW usted va a hablar, señor Luna? Si usted no tiene la moral, ética ni profesional para hablar del STSW que usted no cumple desde 1998. Desde 1998, el 21 de agosto de 1998, usted no actualiza ninguno de sus documentos. Y no lo estoy inventando yo. Ahí lo dice la autoridad marítima, que usted no ha ido a certificar su documento como oficial de Marina Mercante desde 1998. Y me pregunto yo, al tenor de la normativa del STCW y de la OMI, ¿usted cómo sigue siendo docente universitario en la Universidad Marítima si no tiene los certificados de competencia? ¿Cómo usted dicta las materias que dicta si por lo menos una de esas materias necesita curso de especialización? ¿Cómo usted ha pasado las auditorías de la MP, las auditorías BMI? Bueno, la de la MP entiendo que ya se le había advertido a la universidad que él no podía dictar materias, pero era en otro momento, otra administración. ¿Qué pasó ahora? Si usted no actualiza su documento, usted no puede ser docente universitario, señor Luna. Actualícelos, por favor, para que esté en regla con lo que determina el STCW y las competencias intrínsecas de todo oficial de Marina Mercante. Ahí cualquiera de los oficiales en la OMIP está más preparado que el señor Luna Barahona para ser instructor o dictar clases en la OMIP. La universidad no se maneja como una universidad cualquiera, y usted lo sabe. La universidad es una mezcla entre universidad y academia. Y la academia está regida por lo que establece el STCW de la Organización Marítima Internacional. Y si es así, y respetamos esa normativa como debe ser y debe garantizar la AMP, usted no puede dictar clases. Usted sería básicamente una botella docente en la Universidad Marítima. Y aún así, usted se categorizó primero y después se nombró como docente. ¿Quién lo entiende? ¿Quién que se categoriza como docente sin existir en la planilla docente? Pero todas esas son las irregularidades que pasan en la OMIP a la vista cómplice del Consejo Superior. Y lo reitero, como la persona menos competente en asuntos STCW, en asuntos de certificación, actualización de competencias, es la persona que está al frente de la Universidad Marítima cuando ni siquiera debería ser docente UMIP. Pero bueno, son cosas que solamente pasan en la UMIP y pasan desapercibidos. Vamos a reactivar el tema de los videos esta semana. Que tengan un buen día. Bendiciones. Dedito arriba.